Bienvenidos a su podcast favorito de temas necesarios e incómodos, Transición. Nosotros somos Adrián y Estrella y el día de hoy hablaremos del violentómetro. Primero vamos a definir qué es violencia. En el diccionario dice que es el uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o imponer algo. El Instituto Politécnico Nacional creó este violentómetro, que es una forma gráfica para visualizar las violencias. Lo hizo en 2009 con una encuesta que se la realizó a sus estudiantes. Esta es una herramienta útil que nos permite estar alertas, capacitados o atentos para detectar o atender este tipo de prácticas. Y si bien se aplica más a la cuestión de pareja, también es útil o beneficiosa para atender violencias de tipo laboral, familiar o amistoso. Escolar también. Se divide en 3 escalas, que va del verde al rojo, dependiendo del nivel de violencia, de menos peligroso a más peligroso. Estos niveles de violencia no necesariamente son lineales o consecutivas, sino que pueden ser de manera intercalada. Pero lo habitual es que estas violencias van creciendo o evolucionando. Justo porque todas las violencias evolucionan. Pueden empezar con algo que ni siquiera lo consideramos violencia y puede terminar en una acción violenta que hasta pueda meritar la cárcel, por ejemplo. Y también recalcar que las que, por ejemplo, están de menor escala son las que tenemos normalizadas como pareja principalmente. A lo mejor les puede ayudar como antecedente el episodio de perspectiva de género, un poco el episodio de discursos en los medios de comunicación y por supuesto el de amor romántico. Como lo mencionabas, está dividido en verde, amarillo y rojo. En cada uno de los colores viene una frase donde nos da una advertencia de en qué parte de la violencia estamos. Y de la acción que tenemos que tomar o que podemos tomar. En la parte verde dice, ten cuidado, la violencia aumentará. En la parte amarilla dice, reacciona, no te dejes destruir. Y en la parte roja dice, necesitas ayuda profesional. Entonces vamos a comenzar punto a punto y en algunos casos vamos a desarrollar a qué se refiere esto y por qué podría considerarse violencia, ¿vale? El punto número 1 es realizar bromas hirientes. Cuando podemos estar en una relación, llámese de pareja como lo dijiste tú, o en una amistad o en la casa, podemos hacer bromas. Y está bien porque es una forma en la que convivimos. Cuando una de estas bromas lastima a alguien o va dirigida a herir a alguien, no necesariamente tiene que ser el objetivo lastimar a alguien, pero decir algo inapropiado, decir algo que pueda lastimar a la otra persona, ahí es cuando empezamos a entrar en una cuestión de violencia. Estas bromas típicamente son sobre el cuerpo de la otra persona. Es decir, estás gordito, estás gordita, morenito, morenita, sobre todo en los rasgos físicos de las personas. O hasta pueden apelar a la neurodivergencia que pueda tener alguna persona. Es decir, hay como muchas categorías de estas bromas hirientes, aunque como lo comentas, lo común es lo físico. Y en algún momento platicamos de que si en 5 segundos esa persona no podía solucionar eso que quieres criticar, pues entonces no lo digas porque no va a poderlo cambiar y es algo que no se puede modificar fácilmente. Ni a modo de broma, evidentemente. El siguiente punto es chantajear. Desde el ya no me amas o condicionantes como si no realizas tal acción, entonces hay tal consecuencia. Y esto, si se dan cuenta, no necesariamente es solo en la pareja. Hasta podemos recibir o realizar chantajes con la familia, con mamá, con papá, con nuestros hermanos. Si tú haces esto, entonces no le digo a mis papás que rompiste tal cosa, ¿no? O si vas a la tienda, entonces ya no te toca lavar los trastes. Yo qué sé. El siguiente es mentir o engañar.
Es evidente que cuando realizas esto no estás siendo una persona honesta. Entonces, al no serlo, puedes herir las susceptibilidades de otra persona porque va a confiar quizá en lo que tú le estás diciendo. Y a lo mejor hasta se puede hacer un problema súper gigantesco por esa pequeña, grande o del tamaño que sea mentira que le dijiste. Aunque les llamen mentiritas blancas o lo que sea, son mentiras y esto puede dañar a una persona. Bueno, y estando consciente de que echando la primera mentira chiquita, va a ser común que después ya sean cosas más grandes o un engaño. Porque justamente aquí hablamos de que cuando sueltas la primera mentira, para mantener eso tienes que soltar más para que se mantenga la misma línea de información y eso va escalando, va evolucionando. Siguiente, ignorar o ley del hielo. Esta es muy común a veces en las escuelas, como de no hay que hablarle, entonces pues vamos a aplicarle la ley de hielo a fulanito porque hizo esto o porque no hizo esto. Y obviamente ignorar a una persona, tipo no contestarle mensajes, no contestarle llamadas a propósito con el fin de lastimarle o a manera como de castigo, a eso se refiere este punto. Obviamente si ni siquiera habías visto que te habían mandado mensaje o si en ese momento estás ocupado y ya sabe que estás ocupado y no contestas, no es ignorar, solamente es porque justo no viene con este propósito de lastimar, hacer sentir mal a la otra persona. Siguiente, celar. Lo hablamos mucho en el episodio de amor romántico. ¿Por qué? Porque celar ya empieza a hablar de un tema de posesión, de tú eres mi objeto, entonces yo tengo el derecho de decidir sobre ti, sobre tu tiempo, sobre las personas con las que coincides o no. Hola amigos, el Adrián del futuro interrumpe porque nosotros grabamos este video el día 10 de julio. Y resulta que el día jueves 15 de julio el Instituto Politécnico Nacional actualizó el violentómetro. En esta actualización metió las violencias de origen tecnológico, es decir, las que se producen en la era digital. La primera que se incorpora es acechar o estoquear en redes sociales. Esta obviamente se trata de vigilar, espiar o acechar a una persona mediante las redes sociales. Seguimos con el video y ya verán mi interrupción para los siguientes puntos que incorporó el Instituto Politécnico en este violentómetro. Culpabilizar. Esto de hacer responsable a la otra persona quizás de algo que yo hice. Esto lavándome las manos y igual con el fin de hacer sentir mal a la otra persona. Estamos abandonando el área verde para entrar a la zona amarilla. La que sigue es descalificar. Es decir, no importa lo que tú digas, no importa lo que tú hagas, no lo estás haciendo bien, yo lo estoy haciendo mejor, no sabes hacer algo. O no le das el valor que se merece a las acciones de la otra persona. Y tú no sabes cuánto esfuerzo le costó realizar eso que acaba de realizar, como para que llegues con una mano en la cintura y le digas que no valió la pena. Siguiente, ridiculizar u ofender. Aquí ya estamos hablando de una violencia ya más fuerte de tipo verbal, porque ya ofensas y groserías pues ya son ya violencias ya de tipo más grave. O sea, pasamos de acciones pequeñas, digamos, ya para llegar a una violencia verbal. Pequeñas entre comillas. Sí, entre comillas. Y que se le da pie al siguiente, que es humillar. Humillar en público específicamente porque se suman las dos anteriores, estás descalificando, estás ridiculizando a esta persona, todo para tú sentirte más grande, más fuerte y hacer sentir a la otra persona más chiquita, más débil. Y aquí hablamos de que, por ejemplo, el punto 1, que fueron bromas hirientes, puede desarrollarse a humillar en público a una persona, quizá siendo broma entre comillas, pero terminas pues humillándole en público. Y que es algo que mencionaste muy al inicio, no necesariamente van escaladas, o sea, como primero uno, como si fuera una receta, o sea, no va así, y pueden ir salteadas, o sea, como que a lo mejor puede que no haya habido ley del hielo, pero sí hay humillación en público, entonces, si se dan cuenta, todas están relacionadas, todas van de la mano y van evolucionando. La siguiente es intimidar o amenazar.
esta ya es una violencia directa con una persona que puede que sea en público o puede que no sea en público, pero esto habla de un propósito. Te estoy diciendo esto para que sepas que si pasa esto, aquello, entonces yo voy a hacerte algo, o vas a sufrir, o vas a padecer, o te va a lastimar algo. Entonces estas humillaciones o amenazas no solamente son en cuestión física, también puede ser en cuestión emocional. Si tú haces esto, pues entonces te voy a quitar el dinero. Ya hablamos de violencia patrimonial, por ejemplo. Pero todas van relacionadas. Y aquí, por ejemplo, muchas veces se usa de moneda de cambio los hijos. Te amenazan con que les van a hacer algo o que te los van a quitar o etcétera. Esta violencia específica se llama violencia vicaria, que es voy a utilizar como medio a nuestros hijos para hacerte daño a ti. Pero que termina siendo una amenaza o una intimidación. El siguiente es controlar o prohibir. Y en este control entra las amistades, la familia, el dinero, ir a lugares, cómo me veo, cómo te vistes, tu apariencia, maquillaje, etcétera. Y las actividades, el celular, redes sociales, mails, etcétera. Entonces, si esa persona está revisando tus conversaciones en WhatsApp, si esa persona te dice que no puedes juntarte o no puedes hablarle a ciertas personas, si te exige las contraseñas de tus cuentas para demostrar tu compromiso en la relación, si te está alejando de tu familia, que también luego es un punto que no se identifica tan fácilmente cuando te están alejando de tus hermanos, de tus papás. Hasta las actividades que haces, como no puedes ir a, no sé, un ejemplo que sí he escuchado, no puedes ir a nadar porque la gente te va a ver en traje de baño. No. O simplemente que te hagan ir de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, que no puedas salir a platicar con alguien o hacer otra cosa, o que si te tardaste 2 minutos más, entonces ¿qué estabas haciendo y por qué te tardaste, con quién estabas, etcétera? O que tengas que pedir permiso para ir a ciertos lugares o te tengas que juntar con ciertas personas. No, aquí no podemos hablar de pedir permiso porque si se pide permiso vamos a regresar a algo como del episodio anterior, que es una jerarquía. Entonces, si yo tengo que pedirle permiso, por ejemplo, a Adrián, para ver a alguien, para salir o para hacer algo, entonces Adrián está posicionado en una jerarquía superior y que él es el que tiene el poder o el control de decidir si yo puedo o no hacer algo. Entonces, no está padre que pidamos permiso para hacer cosas, quizá como por seguridad. Oye, te aviso que voy a hacer tal cosa para que estés atento por si cualquier cosa. Eso está bien, va, te aviso, como por si había algún plan o algo así, pero no pedir permiso. Ni a tu papá le pides permiso ya. Ya esta cuestión de que a tu novio le moleste que salgas con personas o a lugares, ya es este tipo de violencia de controlar o prohibir. Siguiente. Destruir artículos personales. Aquí hablamos de una violencia patrimonial. ¿Por qué? Porque esa persona sabe lo mucho que te costó conseguir tal artículo o lo que te costó en cuanto a dinero o lo mucho que tú quieres algo. Y entonces cuando esa persona va y lo rompe, lo vende, lo esconde, lo que sea, y no necesariamente en pareja. En la escuela también se da mucho en el bullying, esconder la mochila, destruir cuadernos, libros. Eso es violencia patrimonial. Y entonces regresamos a la parte de no tienes ni la menor idea de cuánto le costó a esa persona conseguir. A lo mejor vamos a ponernos en una escuela. Si esa persona no sabe siquiera si sus papás dejaron de comer ese día para poderle comprar el estuche o el cuaderno para que tú vayas y lo rompas, eso es totalmente humillante y todo lo que acabamos de decir. La violencia patrimonial no solamente va en el patrimonio, como se dice, como en la casa, no, sino en todas las cosas que son tuyas y que esa persona sabe que son tuyas y que a propósito las está lastimando con el objetivo de lastimarte o de hacerte daño o para burlarse. Siguiente, manosear. Esto se refiere obviamente a hacer tocamientos al cuerpo de otra persona sin su consentimiento y aunque sea tu pareja,
Si no te sientes a gusto con esos tocamientos, entonces ya es violencia. Violencia sexual, en este caso, porque para tocar a otra persona necesitamos pedirle permiso. Recientemente salió una polémica en donde se habla de que para cambiar el pañal del bebé tienes que pedirle permiso para tocarle. Hubo muchas burlas al respecto, pero aquí el punto es saber que el cuerpo ajeno no es mío, es ajeno y debo pedir permiso y debo respetarle. Entonces, entiendo quizá como en esta cuestión de ser bebé y no saber como el objetivo, pero es para acostumbrarle a escuchar que siempre que vaya a haber alguna especie de tocamiento, es decir, a lo mejor en el doctor, oye, te voy a tocar la pancita para saber si está inflamada, para si lo que sea, se tiene que pedir permiso. Y así como en eso, para que lo vayan normalizando. Es mejor ir normalizando la cuestión de el contacto físico con personas a que se acostumbre de que cualquier persona va a tocar su cuerpo, ¿vale? Entonces, aquí a veces es común que existe esta violencia sexual en el metro, por ejemplo, en el transporte público en general, y es algo que debe detenerse. El siguiente es caricias agresivas. Estas caricias agresivas puede ser una cuestión como de si te estoy acariciando la cara, pero al mismo tiempo te estoy pellizcando o te estoy cacheteando mientras te acaricio. Esas cosas que ya lo ves con una intención mucho más agresiva, es como, desde que ves a esa persona es como, te da miedo cuando se te acerca, porque evidentemente es algo que no es consensual. Quizá lo podemos descontextualizar y verlo en una situación en la que es consensual, en una relación sexoafectiva tal vez, pero porque ya se habló antes y se hablaron de los límites previos a eso, es decir, en qué momento podemos detenernos y te digo una palabra clave o te digo una frase clave y sabemos que en ese momento se detiene todo esto. Y esto va desde la tía que te pellizca los cachetes y te duele y te está doliendo y le estás diciendo que te está doliendo y no se detiene. Y es como lo hablamos en el episodio de Educación Sexual Integral, que hablamos de que necesitamos aprender a decir que no. Necesitamos también aprender a escuchar que una persona no quiere hacer algo y no porque tú quieras la otra está obligada a hacerlo. Y a preguntar sobre el tocar otro cuerpo. Siguiente. Golpear jugando. Y aquí obviamente ya es una violencia un poco más fuerte porque el pretexto es como jugar, pero la acción ya es lastimar. El objetivo. El objetivo ya es lastimar o golpear. Aquí se puede sumar con los dos anteriores, que es el de caricias agresivas y el de manosear, porque las nalgadas jugando también es violencia. Y ya nos estamos acercando al rojito, todavía no llegamos al rojo, pero ya nos estamos acercando a ese. Entonces, el golpear jugando, ya hablamos de cuando se descontextualiza o cuando hablamos en otros contextos como lo es en relaciones consensuales de BDSM, por ejemplo, pero esa es otra cosa totalmente distinta. En este caso, estos golpes jugando es algo que llega un momento en el que ya no hay broma ahí. Y no, llega un momento en que la persona, bueno, aunque sea jugando, la persona ya no se siente a gusto y si te dice, oye, ya no está padre, entonces debes detener. Y se relaciona con el que sigue, que es pellizcar, arañar, y sumamos morder y rasguñar y todo lo que tenga que ver con lastimar físicamente a una persona. Puede dejar moretón o no, puede sacar sangre o no, pero eso no significa que sea menos grave, ¿vale? Entonces, aquí ya hasta se cataloga como lesiones. Entonces, cuando lesionas a una persona, ya estás cometiendo delitos que se pueden procesar penalmente. El siguiente, ya estamos entrando al área roja, es empujar o jalonear. Es algo, desafortunadamente, algo común ver que cuando una pareja está discutiendo en la calle o en donde sea y una de esas personas ya no quiere seguir con la relación, la otra la jala. La otra persona ya sea que empuje o que jalonee a esta persona, pero ahí ya estamos hablando de otra cuestión de violencia física. ¿Por qué? Porque hasta el empujar puede ser mortal, porque puedes estar
empujando, jaloneándote en la orilla de las escaleras y esa persona puede caer. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando veamos de favor a alguna persona, a alguna pareja que está haciendo eso. En medida de lo que sea seguro también para nosotros, preguntarle a la persona, ¿estás bien? ¿Necesitas apoyo? ¿Quieres que te acompañe a algún lado? Porque a veces lo único que necesitan es un apoyo de saber que alguien, aunque sea una persona desconocida, está con ellos y no olvidarnos de que esperemos que no, pero a lo mejor en algún momento podemos vivir en una situación similar. Y ya oficialmente llegamos al color rojo. Y el que sigue es cachetear. Esto obviamente se refiere a la acción de golpear en la cara a una persona. Con la mano abierta. Con la mano abierta. Siguiente, patear. Lo mismo es la acción de golpear con el pie a otra persona. La siguiente es encerrar o aislar. Entonces aquí ya estamos hablando de que ya privas a una persona de su libertad. Y eso es un delito, obviamente. ¿Se acuerdan que en el episodio anterior, el de amor romántico, hablamos de cuando sacrificamos absolutamente todo por esa persona? Y entonces lo que hacemos a veces es hasta aislarnos, ya sea que nos aislamos nosotros, que no creo que sea así, o que nos aísla la otra persona con tal de ¿qué? De tener el control sobre nosotros. Entonces es exactamente lo mismo. Estamos si encerramos o aislamos a una persona con tal de que no tenga contacto con otras, con sus familiares, con sus amistades, o que no trabaje, entonces estamos ejerciendo otro nivel de violencia. La estamos secuestrando, básicamente. Y eso se cataloga como privación ilegal de la libertad. Aguas ahí. El siguiente punto incorporado es la sextorsión. Este se refiere a la manera de chantajear a una persona con publicar, difundir o divulgar material íntimo. Esto puede ser mensajes de texto, fotos o videos, si no accede a hacer algo que se le solicitó. Siguiente. ¿Recuerdan que ya habíamos hablado de amenazas? Bueno, pues aquí es amenazas con objetos o con armas. Obviamente, ¿para qué? Le estás amenazando que le puedes hacer daño, que le puedes hacer daño físico, que hasta puedes matarle, porque un arma, ya sea por ejemplo punzocortante, o sea un arma de fuego, o sea un arma que sea, y la vas a utilizar para lastimar a alguien más, entonces aquí ya hablamos de lesiones más fuertes de las que hablamos anteriormente. Aquí hablamos que si se comete esto, o sea, si se culmina la amenaza, ya pueden ser lesiones que a lo mejor tardan en sanar más de 15 días y entonces eso ya lo hace un delito más grave. Y la última incorporación en este punto es difundir contenido íntimo por medios digitales sin consentimiento. Esto hace referencia a compartir contenido de índole sexual, ya sea imágenes o videos privados sin el consentimiento de la persona, siendo esta obviamente una situación que violenta su intimidad. Regresamos al video. El siguiente es amenazar de muerte. Punto. Creo que no hay mucho que decir al respecto, así como el anterior. O sea, si se dan cuenta, todos evolucionan y todos están ahí por alguna razón específica. Entonces, ni siquiera bromeando podemos amenazar a las personas. Solo eso. Siguiente. Forzar una relación sexual. Específicamente más quizá en esta cuestión de sumar todo lo que hemos hablado, de amenazar con si no tenemos sexo, entonces voy a hacer esto otro. Podemos abordarlo quizá desde esta parte verbal que ejerces con otra persona para que esa persona te corresponda con relaciones sexuales. Siguiente punto, abuso sexual. Esto implica hacer cualquier tocamiento a zonas consideradas sexuales, esto es decir, pechos, piernas, glúteos o hasta los mismos hospes, sin el consentimiento de la persona. Siguiente, violar. Ya lo hemos hablado anteriormente en episodios previos y habla acerca de la penetración que puede haber con otra persona, evidentemente sin el consentimiento de la primera. Entonces, esta penetración que puede haber a una persona a cavidades, ya sea la boca
sea el ano o sea la vagina. Y no necesariamente tiene que ser con un pene. O sea, hay violaciones con palos, botellas, etc. El penúltimo punto del área roja es mutilar. Esto se refiere a cortar o arrancar alguna parte del cuerpo de la persona. Un dedo, una oreja o cualquier parte del cuerpo. El último punto de la zona roja del violentómetro es asesinar. Me parece que no hay mucho que explicar al respecto. Si le metemos un factor de género, podemos hablar de feminicidios. Y es algo que hablamos en perspectiva de género. A pesar de que en el violentómetro, como lo mencionamos, hay alguna frase de advertencia en cada una de las áreas, consideramos que absolutamente todas necesitan ayuda profesional, no solamente las rojas. Quizás se refieren más a esta cuestión de que si ya estás viviendo en ese momento, corre, huye y acércate a una persona profesional para que te pueda ayudar a sobrevivir. O quizá lo ponen en esta línea porque es más difícil identificar las violencias de la parte verde o de la parte amarilla que de la parte roja. Entonces, su objetivo, que identifiques si te están ejerciendo violencia o que identifiques si estás ejerciendo violencia, que sería lo ideal. Entonces, si estás viviendo alguna de estas, te recomendamos que acudas con una persona profesional, con un profesional de salud mental y emocional para que te pueda acompañar y termines esta relación de violencia para que se mantenga tu vida a salvo. Nos gustaría complementar el violentómetro con el acosómetro, que también está hecho por parte del IPN, del Instituto Politécnico Nacional. Este está específicamente diseñado para ámbitos escolares, para diferenciar el acoso y el hostigamiento sexual en ámbitos escolares, pero si se dan cuenta no solamente puede ser para cuestiones escolares. A lo mejor algunos son muy específicos. En general creo que se refiere a, también puede ser en ámbito laboral, donde hay una figura de poder. El acosómetro está como en el violentómetro, como el diseño es como de un separador de libro y tiene alrededor ciertas frases. Ahorita les vamos a decir punto por punto de lo que viene el acosómetro, pero vienen ciertas frases que nos parece importante mencionarlas. 1. Hashtag 0 tolerancia a la violencia, denuncia y no es no. Número 1. Dirigir miradas morbosas y gestos obscenos. 2. Realizar piropos o comentarios soeces. 3. Realizar bromas o rumores de carácter sexual sobre la apariencia física de las personas. 4. Realizar bromas, difundir rumores o ridiculizar a una persona por su identidad de género, expresión de género u orientación sexual. Número 5. Condicionar el uso de falda, vestido o ropa ajustada. Quizá las calificaciones, por ejemplo. 6. Citar fuera del espacio y horario escolar, incluyendo si lo vamos a laboral también, fuera del horario laboral. 7. Coaccionar para mantener una relación sentimental, o sea, obligar. 8. Realizar comentarios o señas de tipo sexual. 9. Seguir, espiar o estoquear. Qué miedo. 10. Tomar y compartir fotografías o videos sin consentimiento. Hasta metemos aquí a la ley Olimpia. Pero se refiere a cualquier foto, ¿no? Sí. O sea, si te veo caminando por la calle, toma una foto. Hay hasta grupos de mi crush de tal escuela y entonces toman fotos sin el consentimiento de esa persona para hablar de ella en estos grupos. Eso también es violento. 11. Establecer contacto sin finalidad académica o laboral por cualquier medio de comunicación. Ahorita por la pandemia está complicado ese asunto porque muchas personas se vieron en la necesidad de compartir su número para poder establecer comunicación con sus estudiantes o con sus profesores, pero justo si es algo que no tenga que ver con la tarea, mejor hay que dejarlo de lado, ¿vale? 12. Enviar o solicitar fotografías o videos de carácter sexual. 13. Presionar para obtener favores sexuales. 14. Represalias por no obtener estos favores sexuales. 15. Exhibicionismo. Es decir, que
una persona te muestre alguna parte de su cuerpo que no debe ser mostrada en público y menos sin consentimiento. Eso es exhibicionismo. 16. Roces con los genitales. Acuérdense que hemos hablado de que aquí le decimos órganos sexuales pélvicos externos porque si hablamos de genitales se recuerda a la parte que solamente sirven para procrear en la reproducción. Pero ese es otro tema. Y por último, número 17. Besos, tocamientos o cualquier contacto físico sin consentimiento. Recuerden que específicamente de este último punto, todo evoluciona. Como lo hablamos en el de violentamente, todo evoluciona. Entonces, si esto puede llegar como estos besos o tocamientos sin consentimiento pueden evolucionar a algo que ya está en el violentómetro, que hablamos de abuso sexual, violaciones, etc. Les dejamos los links de ambos archivos para que los puedan descargar y los tengan a la mano. Esto nos ayuda mucho para identificar en qué nivel estamos, cómo estamos ejerciendo esta violencia o nos están ejerciendo la violencia y cómo va a evolucionar, porque recuerden que todas las violencias evolucionan. Es una forma gráfica y fácil para poder identificarlas. Si consideran que a nosotros se nos pasó decir algo o que algo debería estar en ese violentómetro o acosómetro y les faltó al poli, compártanlo en los comentarios. Avísenos también si ustedes han utilizado estos recursos, si ya los conocían, si quieren que sigamos hablando de herramientas como esta en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok como Transición. Y recuerda que si solo nos escuchas en tu podcastería de confianza, dale seguir al podcast. O si nos ves en YouTube, pícale a todos los botones que te encuentres. Dale like, suscríbete y pícale a la campanita para que te avise cada que subimos un nuevo episodio. Comparte este episodio con todas las personas que tú crees que necesitan saber acerca de violencia de pareja o en la escuela o en el trabajo o en todos lados. Si quizá al inicio de este episodio no sabías que estabas viviendo una relación de violencia y ya al terminar te estás dando cuenta que sí, recuerda que no estás sola en esto. Hay personas que te pueden apoyar, hay personas que te quieren apoyar. Lo único es que alces la voz, te alejes y se lo cuentes a quien más confianza le tengas. Siempre, siempre tu vida está antes que cualquier persona o cualquier situación o cualquier calificación también. Nos escuchamos a la próxima. Chao. Bye.